Y el tema que he elegido pues es el diseño de mercado y la operación del sistema en los países centroamericanos, porque creo que hay una proximidad, hay mucha identidad en los temas culturales y de cómo se entienden los sistemas, similitudes técnicas también, y creo que es una región que realmente en los últimos años, como vamos a ver, pues ha progresado satisfactoriamente a través de reformas y de integración regional, que bueno, ellos no son una isla, pero realmente también eran países bastante aislados, ¿no? Entonces yo creo que hay una serie de lecciones que podemos aprender de estos países y creo que, bueno, con el ánimo de que el máster pues contribuya en la medida de sus posibilidades y los egresados del máster en la solución del tema del sector eléctrico en República Dominicana, pues creo que puede aportar su granito de arena. La charla la tengo dividida en varios temas. Voy a hacer una pequeña introducción a que realmente los procesos de liberalización en todos los países han tenido una serie de elementos comunes que vamos a revisar. Y luego vamos a entrar ya en concreto en los temas que nos ocupan, que creo que hay muchos temas, como digo, comunes con República Dominicana. En cómo se organiza el mercado de generación, cómo se establecen los contratos dentro del mercado, cómo se organiza el mercado de oportunidad en una región interconectada, como es el caso de Centroamérica, y finalmente la transmisión, con algunas conclusiones. En general, cuando vemos los procesos de liberalización que han tenido lugar en prácticamente todos los países del mundo, vemos que la cuestión fundamental es la desintegración vertical o la separación de actividades. Claramente se distinguen actividades que en los mercados pueden hacerse en modo competencia, como es la generación y la comercialización a clientes finales, pero luego aparecen dos segmentos de redes que son monopólicos y siguen siendo realizados por empresas reguladas. Normalmente una empresa nacional de transporte o de transmisión y varias empresas distribuidoras, normalmente en países grandes. En países pequeños, pues estas empresas son también un número reducido. Y para que esto sea efectivo, la función del regulador y las instituciones regulatorias son claves a la hora de dar estabilidad regulatoria y supervisar que efectivamente la competencia se da con rigor, con eficiencia y que los monopolios se encuentran adecuadamente regulados. Esas tareas son claramente de los reguladores. Y yo diría que la función reguladora se complica y lo que demuestra esto es que los países que han tenido éxito en las transformaciones son aquellos que realmente se han dotado de reguladores independientes. La independencia tiene que ser del poder político y también de los agentes regulados. Y este es un tema clave a la hora de poder atraer inversiones en los países y de dar estabilidad en las reformas. Por ejemplo, en Latinoamérica vemos que hay un común denominador en la estructura de los mercados. Estos mercados son mercados mayoristas de generación, donde los generadores declaran costos, los generadores térmicos, y los embalses y los generadores hidráulicos son despachados de forma centralizada por el operador del mercado y el operador del sistema, que en estos países suele coincidir en un único administrador. Se basa en un despacho óptimo que calcula el coste marginal y estos generadores se renumeran al coste marginal, independientemente de los contratos que pueden suscribir con las diferentes distribuidoras o grandes consumidores. Si vemos el sistema eléctrico en Centroamérica, vemos que fundamentalmente tenemos 6 países y estos países se encuentran hoy día bastante más interconectados que hace una década. Esto fue posible gracias a un proyecto, se inició pues, en los años, yo formé parte del primer grupo que vino desde España a tratar de hacer o fortalecer la integración regional en el año 86, yo era un chaval, y entonces en esa época pues ya se empezó a diseñar una interconexión eléctrica que diera fortaleza a los intercambios. Pero por otro lado ha habido un proceso de integración regional muy importante donde se han firmado tratados entre gobiernos, se han constituido pues, el ente operador regional, que es el administrador del mercado regional, se ha creado un 7º mercado, que es el MER, el Mercado Eléctrico Regional, y hasta hay una comisión reguladora regional. Realmente se han dotado de instituciones y hay toda una voluntad y una práctica ya de hecho de que los países
ganen economía de escala, porque estos países son pequeños, y tengan entonces las ventajas de tener interconexiones y un mercado regional. Eso es una iniciativa bastante única en el mundo. Hombre, tenemos pues el mercado europeo, hay otras regiones, pero a un nivel de integración como este, el que se ha llegado en Centroamérica, se puede ver en pocos sitios. Los países de los que estamos hablando son países relativamente pequeños en cantidad de potencia instalada. Por ejemplo, el total de la potencia instalada son 12.000 megavatios. Los países mayores, Costa Rica, Guatemala, Panamá, estamos en casi 3.000 megavatios, 2.800, 3.000 megavatios de potencia instalada. Y el consumo de electricidad está en el orden de los 45 teravatios hora, siendo Costa Rica de nuevo, Guatemala, alrededor de los 10 teravatios hora, para que tengan una idea de qué magnitudes estamos hablando. Y luego el mix de generación es un mix bastante hidrotérmico. Todos estos países se dotaron en los años 70 de alguna central hidroeléctrica importante que con el tiempo pues, se ha ido viendo que eran insuficientes. Hay aportación de nuevas centrales de origen renovable y, por ejemplo, pues vemos ahí que, por ejemplo, Costa Rica en capacidad instalada tiene casi un 80% de renovable, mientras Honduras, que es el país que menos capacidad renovable tiene, pues tiene un 44%. Pero realmente es un sistema muy hidrotérmico. Esto nos lleva un poco a concluir algo que también lo hacéis aquí en República Dominicana, que es que los sistemas que son hidrotérmicos necesitan un despacho centralizado. La gestión, incluso aunque sean distintos generadores privados, la gestión del agua es clave a la hora de hacer una eficiencia económica en los recursos, y por eso se dotan de administradores del mercado, que son administradores centralizados en cada uno de los países. Incluso el administrador regional pues también tiene una función de coordinación. Vamos a pasar ahora al segundo punto, que es cómo se organiza el mercado en estos países. Bueno, aunque los 6 países están interconectados, realmente procesos de reforma y de reestructuración solo ha habido en 3, junto con Honduras, que parece que quiere incorporarse al tema. Las reformas ocurrieron pues, en la década de las reformas. Realmente hubo todo un proceso de reformas en todo el mundo prácticamente, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Asia, y muchos países introdujeron esta separación vertical de actividades y competencia en el mercado mayorista, fundamentalmente en generación. Guatemala hizo la reforma en el año 96, El Salvador también, Panamá en el año 97, y finalmente Honduras pues, en el año 2014 aprobó una ley de reforma que está todavía pues, en proceso de desarrollo. Veremos a ver hasta dónde se es capaz de llegar. Sin embargo, por ejemplo, Costa Rica y Nicaragua son 2 países que, aunque permanecen interconectados, siguen manteniendo una estructura fundamentalmente de monopolio verticalmente integrado. En el ICE se firman contratos con generadores tipo PPA, con generadores privados, y en Nicaragua se privatizó la distribución, por ejemplo. Pero realmente no existe una competencia mayorista en el mercado de generación. Y luego la otra cuestión clave en este proceso de liberalización que ha ayudado mucho a unificar criterios, armonizar normas y tratar de buscar eficiencia conjunta, pues fue el Tratado Marco entre Gobiernos del Tratado de la Interconexión Regional, que se firmó en el año 96, justamente cuando los procesos de reforma estaban empezando. Y finalmente la conclusión de este proyecto de interconexión eléctrica, que pues, se ha finalizado recientemente, o sea que las interconexiones se han ido desarrollando poco a poco, pero actualmente todos los países se encuentran interconectados al menos con 2 interconexiones en 230 kilovoltios, con capacidades que pueden ser hasta de 300 megavatios de intercambio. Si comparamos cuáles son los elementos comunes de la reforma en estos países, y ahora ya sí me voy a centrar solo en los que han hecho la reforma, que son El Salvador, Guatemala, Panamá y la propuesta que tenemos en Honduras, con la ley y con el desarrollo de reglamentos, y siempre voy a meter el MER, que es el Mercado Eléctrico Regional, y que es el séptimo mercado que se llama allí, ¿no? Entonces vemos que hay una serie de elementos comunes relativos a desintegración vertical de actividades, la instalación o la implementación de un mercado de generación, el acceso libre de terceros y la creación de reguladores independientes.
Estos reguladores independientes pues son la SIGED, la CNNE, la SEP, la CRE y la CRIE a nivel regional. Y el papel que digo que juegan estos reguladores independientes en este proceso de reformas ha sido clave. Yo he tenido la oportunidad de ser bastantes años asesor de la SEP en Panamá y he visto cómo claramente el papel que juega el regulador todos los días a la hora de establecer una seguridad jurídica, a la hora de establecer cómo los agentes privados hacen o no hacen o intervienen en conflictos. Todo esto es un aspecto totalmente crítico. Cuando vemos cómo se organiza el mercado, también entiendo que hay elementos comunes con la organización que tenéis aquí, aunque realmente a nivel mayorista pues tampoco hay competencia en generación. Pero tenemos que siempre hay un mercado de contratos y estos contratos son de tipo financiero. Financiero en energía, es decir, estos contratos no se pueden firmar como contratos que se han firmado antes de los procesos de reforma, que son los contratos PPA. Los contratos PPA han tenido que desaparecer en todos los países porque implican que hay una obligación de despacho. Estos contratos tienen dos productos, potencia firme y energía. Y la energía, como digo, se refiere simplemente a un contrato financiero donde se pacta un precio, pero los volúmenes de energía que finalmente se despachan siempre son el resultado de un despacho económico. Para liquidar estos contratos, en definitiva, como son financieros, son contratos por diferencias. Luego, estos contratos siempre se liquidan frente a un mercado de oportunidad. Y el mercado de oportunidad es un mercado administrado en toda la región que se basa en el despacho de mínimo costo de las variables de las unidades de generación, los costes variables de las térmicas y el valor del agua en las hidráulicas. Y finalmente surgen los precios horarios del mercado de oportunidad en cada una de las horas y en algunos de los países también se calculan los precios nodales. Es decir, que para cada nudo de la red de transmisión aparece un precio que se diferencia de los otros nodos porque hay unas pérdidas y porque puede haber unas congestiones que se resuelven de esa forma. Y también todos los países tienen un mercado en general para, sobre todo, los servicios de control de frecuencia. También se regula el control de la tensión y la potencia reactiva y el servicio de arranque negro de unidades. Cuando vemos pues estos elementos comunes en modo comparativo, no me voy a parar aquí porque es que son totalmente únicos en la forma de hacerlo. En cuanto a comercialización, también hay un elemento común. La comercialización es fundamentalmente para los clientes pequeños, los clientes residenciales, la siguen haciendo las distribuidoras a precios regulados. Mientras que los grandes consumidores, que se llaman consumidores calificados, son los consumidores que pueden comprar directamente a generadores o, si en la legislación del país lo permite, a empresas comercializadoras. Panamá, por ejemplo, es un país donde la legislación no ha contemplado la función de comercializador independiente. Sí que los generadores firman contratos y pueden comercializar energía directamente con los grandes consumidores, pero como tal la figura del comercializador no se ha desarrollado. Aquí lo que decimos en el curso y lo que hacemos siempre incidencia es que si realmente las distribuidoras van a hacer comercialización independiente, comercialización libre, se tiene que habilitar un mecanismo de separación contable, legal y funcional, porque existe claramente la posibilidad de subsidiar de forma cruzada un negocio regulado con uno que es de competencia. El tema de cómo se organiza institucionalmente la administración del mercado y el operador del sistema, yo diría que también existe una solución común en la región. La solución común que se ha encontrado es la de diseñar o designar un administrador del mercado que además es el operador del sistema, típicamente. Es una única empresa, suele ser una empresa típicamente privada sin fines de lucro o una empresa pública, pero fuertemente regulada, con participación directa de todos los agentes del mercado en su organismo de dirección, que suele ser una junta directiva. Y este es el mecanismo por el cual se constituyó la UTE en El Salvador, el AMM en Guatemala. En Panamá es el CND, que está dentro de la empresa pública de transporte, que es ETESA.
Y en Honduras, pues la propuesta que hay es constituir un operador de sistema y de mercado que también sea público y sin ánimo de lucro, o sea, privado y sin ánimo de lucro. Y a nivel regional está el EOR, que es el ente operador regional de la región. Si vamos un poquito a la organización del mercado, vemos que el mercado de contratos es un mercado clave a la hora de conseguir lo que se llama la suficiencia de capacidad en el sistema. Y esto tiene que ver con que a través de mercados de contratos de largo plazo es como entran las nuevas plantas. Esas nuevas plantas típicamente se tienen que ganar las licitaciones que hacen las distribuidoras. Y esas licitaciones, como son para demanda regulada, muchas de ellas, esas licitaciones tienen que ser públicas y tienen que ser en competencia, típicamente abiertas a postores internacionales y también a postores que puedan estar en países de la región a través de la línea de interconexión. Esto es algo que está costando, que se está introduciendo, pero la mayoría de los países ya lo están introduciendo en la normativa. Entonces, los contratos que se hacen en esas licitaciones, como decía antes, tienen dos partes. Se contrata la potencia firme, que puede dar la planta, y veremos ahora cómo se define la potencia firme, y también se contrata un volumen de energía, y ese volumen de energía es un contrato, como digo, financiero. Tú te comprometes a esa energía. Como generador, a veces estarás produciendo y a veces no. Cuando tengas contratado y no estés produciendo, tienes que comprar lo que te falta en el mercado de oportunidad. Es decir, que el mercado de oportunidad es un mercado para liquidar las diferencias de los contratos con respecto al despacho. Y típicamente se utiliza por los generadores. Entonces, lo que digo es que la forma de asegurar que hay suficiente generación para los próximos años no es una planificación centralizada, mandatoria, obligatoria, estatal, que hace el Estado. Eso no funciona. Lo que funciona en los mercados es se puede hacer una planificación indicativa, una planificación energética, se pueden identificar los recursos que hay en el país, pero cada vez que un nuevo inversor tiene que venir al sistema, tiene que ganarse un contrato. Y ese contrato, típicamente, la forma de ganárselo son en licitaciones públicas, internacionales, porque las hacen las distribuidoras. Entonces, existe la obligación de contratar con anticipación para que los inversores puedan ganarse el contrato y luego financiar los proyectos. Por lo tanto, yo me puedo ganar en una licitación de mañana un contrato para empezar a producir dentro de 4 o de 5 años, con una planta que voy a construir, con un contrato que voy a tener y con un project finance que voy a poder conseguir a través de esos contratos. Entonces, la importancia del mecanismo de la contratación de largo plazo es muy relevante y es algo que en la región se está estableciendo, como se ha establecido ya en otros países, fundamentalmente de Latinoamérica. Aquí os pongo un ejemplo de cómo se organiza este tema en Panamá. En Panamá existen 3 distribuidoras, fueron privatizadas, las compraron inversores privados, pero esas distribuidoras, en tanto en cuanto venden energía a los consumidores regulados, son reguladas. Y en ese sentido, sus compras tienen que ser a través de licitaciones. Bueno, en los primeros años las licitaciones no funcionaban. Las empresas no se ponían de acuerdo, no funcionaba adecuadamente, algunas licitaciones aparecieron desiertas, otras onerosas. Llegó un momento en que el regulador dijo, vamos a hacer un sistema de compra único. Entonces, a través de la ETESA, que es la empresa pública de transporte y el operador del sistema en Panamá, se organizó el sistema de compras de las distribuidoras. Y este sistema obedece a un proceso de planificación de compras que se van periodificando en el tiempo, con la idea de que, como veis ahí, la sombra azul es la energía que se le pide a la distribuidora por el regulador comprar en los próximos 20 años. Estamos cubriendo del 2015 al 2035. Naturalmente, eso tiene que ir decreciendo en el tiempo. Y la línea negra es lo que la distribuidora actualmente, a través de los procesos de TESA, tiene ya comprado. O sea que está bastante bien cubierta su obligación de compra. Y de esta forma tú vas exigiendo o vas haciendo la competencia por la entrada. De esta forma las nuevas plantas más eficientes podrán entrar si realmente se ganan estas licitaciones. De esta forma pues tienen que entrar también la generación eólica o la nueva generación fotovoltaica, en el sentido de que es el mecanismo de compra que realmente introduce la eficiencia en el sistema. Hay un producto que también se ha tardado tiempo en ir armonizando, pero que es completamente clave
en la región y en los sistemas hidrotérmicos. Y es mucho más clave ahora que la generación eólica, la fotovoltaica, quiere venir a vender energía a estos países. ¿Por qué? Pues porque en estos países el problema fundamental son países que se llaman dependientes de la energía, no tanto de la capacidad muchas veces, sino de que las plantas hidroeléctricas que hay en un año seco o en un año de niño o tal, tengan suficiente energía. Entonces tú le calculas cuál es la energía que puede producir la planta hidroeléctrica en condiciones de hidrología muy seca. Y esa es la máxima potencia firme que esa planta puede vender. Es un tema fundamentalmente administrado. Y a las centrales térmicas, supuesto que tienen combustible, y eso es otro de los temas tal, la capacidad de potencia firme que pueden dar dependerá de su disponibilidad, que tiene que ser una disponibilidad histórica, demostrada y que funciona. Entonces, dependiendo de esos cálculos que hace el administrador del sistema cada año dice a cada planta cuánta potencia firme puede vender en contratos. Y a los demandantes, a los consumidores, a las distribuidoras, a los comercializadores, se les dice que tienen que comprar también potencia firme para cubrir sus necesidades energéticas para el año que viene, o como es el caso de Panamá, con una proyección para los próximos 20 años. Entonces, con ese sistema de obligación de contratación de potencia firme, tanto generadores como consumidores tienen la obligación de contratar, de establecer contratos y de definir este producto que es potencia firme. Efectivamente, todos los años hay unos desvíos que suceden entre lo que realmente las plantas tienen de potencia firme o los consumidores tienen que contratar de potencia firme y lo que efectivamente contratan. Entonces hay una liquidación anual de desvíos de acuerdo a un precio que es administrado, que es el precio de la potencia firme que pone el regulador. ¿Qué es esto de la potencia firme desde el punto de vista de los derechos y obligaciones? Bueno, pues en principio el que compra potencia firme como consumidor sabe que en caso de que haya problemas de suministro, él es el último que le deben de cortar, porque él ha comprado la potencia firme. Y la planta que vendió esa potencia firme tiene la obligación de estar disponible y estar despachada en ese momento de corte de suministro. Es decir, que si hubiera una falta de suministro, los últimos consumidores a los que habría que cortar son aquellos que compraron la potencia firme. Y si un generador no tiene esa potencia firme, debería ser fuertemente penalizado. Al menos tendría que pagar la indemnización correspondiente de la potencia no suministrada al consumidor tal. Es un sistema claramente de mercado que asegura el matching entre que hay suficiente generación con la demanda prevista y la demanda existente. Y quien no cumpla esto, pues tiene penalizaciones si es que realmente está contratado. Luego, como vemos, es un sistema de mercado que, en definitiva, asegura la suficiencia en la generación y en la demanda a los precios que seguramente están ya pactados a través de los contratos. Bueno, este mercado de contratos, como digo, es un mercado de contratos de largo plazo que se liquida frente al mercado de oportunidad. Y el mercado de oportunidad es el producto de lo que es la planificación operativa. Y esto no os voy a enseñar nada a vosotros porque la hacéis aquí también. O sea, es un tema más de administrador de mercado. La planificación operativa se suele hacer en una planificación típicamente a 2 años por las plantas hidráulicas y eso se concreta después en la planificación semanal y finalmente en la planificación diaria que da lugar al despacho y al mercado de oportunidad. ¿Qué pasa Esto me lo voy a soltar. ¿Qué pasa en los países de la región? Pues que este tema es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque el agua que se despache en Nicaragua, en cierto modo, afecta también a los precios que hay en Panamá. Está todo interconectado. Entonces, todo el sistema de optimización de los recursos de corto plazo es un sistema que está perfectamente sincronizado en un procedimiento que se repite todos los días. Todos los días se repite el procedimiento. Y el procedimiento básicamente tiene estos pasos. No os voy a entretener mucho, pero la idea es que nadie puede hacer un despacho nacional sin antes estar abierto a las ofertas de compra y de venta que los otros 5 países tienen disponibles para ese día. Y para que eso sea efectivo existe todo un procedimiento que está perfectamente estandarizado y regularizado para que los operadores del sistema de los países pongan sus ofertas de compra y de venta
y esas se casan a través del EOR, que es el ente regional, y una vez que están casadas se vuelven a informar a los despachos nacionales y los despachos nacionales vuelven a asumir eso dentro de sus resultados. ¿Qué es lo que crea eso? Crea eficiencia de corto plazo a la hora de despachar las plantas más económicas en cada uno de los momentos. Y desde ese punto de vista, pues este procedimiento que digo es algo que por ejemplo, en Honduras pues, lo veía muy importante a la hora de optimizar su sistema, porque realmente si vas a reformar el sistema tienes que tener en cuenta que hay recursos fuera que puedes utilizar perfectamente dentro de tal. Y finalmente, para no cansaros, el tema de la transmisión. Bueno, en el tema de la transmisión, el primer mensaje es que la transmisión es un elemento nuclear a la hora de que un mercado funcione. Y el acceso a la red, la disponibilidad de la red, la neutralidad de la red a la hora de hacer el despacho es clave. Por tanto, las empresas de transmisión claramente se han desintegrado, se han separado y se han típicamente incluso separado hasta de propiedad. Y en este sentido, pues tenemos, por ejemplo, que en el caso de... Me parece que me he saltado de transparencia. Sí, existe un transmisor único en todos los países. En El Salvador, en Guatemala es el único país donde hay varios transmisores, pero había el transmisor incumbente antes de la reforma. En Panamá existe una empresa que es pública y que sigue siendo independiente. En Honduras la propuesta que hay es que ese transmisor sea independiente y además se privatice. Y en la red SIEPAC es una red que es de propiedad de los estados, pero también ha tenido participación de algunos inversores privados. Entonces, estos países lo que hacen es definen un sistema principal que normalmente coincide con el sistema regional de transmisión y que son las redes de más alta tensión, y luego se deja iniciativa privada, pero mínima, a la hora de proponer nuevas inversiones. Y esa iniciativa se la deja solamente a los agentes en tanto en cuanto tengan que conectarse al sistema principal. Eso lo que hace son sistemas secundarios de conexión que no forman parte del sistema principal y que pueden ser propiedad de los agentes privados, sin formar parte de lo que son las compañías de transmisión. Por ejemplo, el caso de Honduras es un sistema donde en el territorio hondureño tú puedes distinguir tres tipos de activos. Los activos del sistema principal de transmisión, que es la red troncal del sistema, los activos secundarios, que serían estas interconexiones o estas instalaciones de conexión de grandes consumidores o de generadores, y finalmente las instalaciones del sistema regional, que son las instalaciones que hoy día son propiedad de la EPR, que es la empresa propietaria de la red regional, y que fueron fruto del proyecto SIEPAC. Entonces, se regula de tal forma que la obligación del transporte no queda diluida. ¿Por qué es importante? Porque el transporte obedece a una planificación centralizada, que la hace normalmente el operador del sistema y la aprueba el ente regulador. Una vez que esa planificación es aprobada, pasa a ser obligatoria. El transportista no puede decir que no tiene fondos para acometer las inversiones. Tiene que acometer las inversiones y las tiene que acometer en los plazos exigidos por la planificación. Entonces, desde ese punto de vista, en cualquier reforma, quién se encarga de esta función y cómo se va a ejercer la función es un elemento clave de la reforma. Otro de los aspectos también importantes es cómo se recuperan, primero, cómo se asignan los costes del transporte o cómo se reconocen los costes del transporte, y aquí también esto es bastante común en la región, no solo en Centroamérica, sino en Latinoamérica, y es que se reconocen a través de lo que se llama el valor nuevo de reemplazo de las inversiones. Se reconoce una anualidad y esa anualidad pues, se mete en cada periodo regulatorio como el coste que hay que recuperar por inversiones. En cuanto a los costes de operación y mantenimiento, se establece también un nivel de eficiencia, normalmente se busca eficiencia internacional comparada, para que la empresa sea eficiente en sus costes de operación. Y finalmente, una cosa que se suele indicar cuando hay inversionistas es cuál es la tasa de retorno con la que se van a retribuir las inversiones. Y esto es tan relevante como que aparece en la ley de la reforma eléctrica, suele aparecer. Entonces, pues ahí tenemos los valores que actualmente existen en El Salvador, un 10% de tasa real, en Guatemala especifica un margen,
En Panamá se especifican los bonos del Tesoro más una tasa de prima, una prima de riesgo. En Honduras entre el 7 y el 13 y así sucesivamente. Y finalmente, otro de los aspectos de las reformas complicado y que es bastante, nos gusta a los ingenieros porque es bastante complejo, es cómo se paga el transporte y quién paga el transporte. Entonces, de nuevo aquí tenemos, dentro de la región tenemos distintas opciones. Hay países como El Salvador, Guatemala, que decidieron que el transporte lo iban a pagar solo los generadores. Hay países como Panamá, donde lo pagan todos los agentes, tanto generadores como los usuarios de la red. Y en Honduras también los usuarios de la red. En el MER, el transporte interregional se paga a través de los usuarios de la red regional, con un criterio que es más o menos complejo. En general, lo que se busca es que el que usa el transporte sea el que lo pague. Eso hay una forma de conseguirlo, que es lo que hemos propuesto en Honduras y es lo que está fundamentalmente funcionando en el MER, y es que se implante lo que llamamos precios nodales. Cuando tú pones precios nodales para el despacho económico y sacas hora a hora el precio de la energía nodo a nodo en el país, te aparece un surplus para la red de transporte. Ese surplus directamente te recupera una parte de la red, no te recupera toda, dependerá de lo congestionada que está la red, de las pérdidas que tiene la red, pero eso te facilita que las señales de localización ya están dadas, ya saben los generadores o los consumidores en qué sitio del transporte es mejor localizarse. Y lo que te queda del transporte lo puedes asignar mediante una forma de estampilla postal que se llama, que en este sentido lo que se propuso en Honduras es que lo paguen directamente los consumidores a través del cargo por potencia firme, el cargo de megavatios por potencia firme. Bueno, creo que he ido bien, ¿no? Estamos. Entonces, conclusiones. Yo lo que he visto en esta región, que llevo visitándola, pues como os decía, casi más de 20 años, es que estos procesos de liberalización que han tenido lugar en 4 de los 6 países son los más arriesgados. Es donde la gente opta por una reforma importante y se pone pues el prestigio y la estabilidad y la sostenibilidad de un sector crítico en un país en manos muchas veces de algunos inversores que vienen al país y no sabes cómo va a reaccionar. Pero el balance que se puede hacer en estos 4 países, en general, Honduras está ahí por ver, es que el proceso de liberalización ha sido exitoso. No sé si me adelanto a alguna de las preguntas, pero alguien me puede decir, oye, ¿y Costa Rica? ¿Qué pasa con Costa Rica? Pues Costa Rica no ha reformado el sistema y, sin embargo, es un sistema que funciona evidentemente fenomenalmente. Es un sistema bastante renovable, es un sistema bien gestionado y, además, en el mercado regional, pues compra y vende con toda normalidad. Pues perfecto, o sea, perfecto. Si no hay anatemas, no hay paradigma, no hay fundamentalismos. Lo que hace falta es que quien gestiona las empresas de verdad las gestione bien y los recursos están ahí. Y lo que hay que tener es una seriedad institucional, sea quien sea el que está haciendo las cosas, ¿no? Entonces yo creo que, como decía antes, los reguladores en estos países, los propios gobiernos que han sido respetuosos, han mantenido una seguridad institucional en los inversionistas y en las reformas que se ha visto y se ve, porque estos países actualmente pues funcionan bastante bien. Hay otra cosa que ha sido muy específica de la región y ha sido la capacidad de integrarse en un mercado regional. Esto aparte de los intercambios de ayuda y de los intercambios un poco de oportunidad, esto es muy difícil de ver. Y el decir a 6 operadores que todos los días se coordinen con sistemas de ofertas y que manden sus ofertas y que haya eficiencia en todo eso, es algo que incluso en esta región queda mucho por mejorar, pero ha sido un gran avance lo que se ha hecho, ¿no? También vemos que hay elementos comunes que yo diría que son propios de casi la mayoría de las reformas en Latinoamérica y han sido regulador independiente, operador del sistema y administrador de mercado independiente y separado de todos los otros agentes, contratos de potencia firme y obligación de contratar. Esto lo digo porque la potencia firme cada país la define de una forma
Cada país calcula las cosas de una forma, pero si tú tienes países que están interconectados con contratos que pueden ser entre países, eso no es sostenible, no puedes ir mucho más allá. Entonces hay que ponerse de acuerdo en cómo se define la potencia firme, cómo se contrata la potencia firme, cómo se liquidan los desvíos, y eso es un tema que la armonización aquí pues también se está llevando y es clave, ¿no? El mercado de oportunidad y el mercado regional de oportunidad con precios nodales, pues también aquí hay un algoritmo que usa el EOR, que se está revisando, que es complejo, que hay que simplificar muchas cosas, pero se está avanzando en esa línea, ¿no? Entonces, dentro de la integración regional, yo creo que lo que falta es básicamente que estos intercambios de corto plazo sean más transparentes. Todavía existen bastantes contratos de corto plazo que los operadores hacen sin ninguna transparencia, que algunos utilizan poder de mercado claramente porque saben que el país está en riesgo y están poniendo unos precios desorbitados, y esas cosas con un sistema administrado no deberían de ocurrir. Todavía ocurren. Y luego hay otra gran asignatura pendiente, y es que en Centroamérica siempre se ha hablado de proyectos de generación de economía de escala regional. Para que eso pueda pasar, el sistema de contratación de largo plazo tiene que pasar de un país a otro. Y no vale con que si el país mío tiene problemas de suministro y yo te voy a cortar el contrato porque el contrato de potencia firme ya no se cumple. Eso está todavía en algunas regulaciones y eso tiene que desaparecer de las regulaciones, ¿no? Pero aún así entiendo que bueno, como he tratado de explicar, pues es una región interesante que ha ido haciendo reformas en la correcta dirección. Pues nada. Muchas gracias por su atención y espero sus preguntas.